Hola, ¿cómo están mi gente bella? Pues aquí estamos con una entrevista con el señor Carlos Nava, terapeuta, y estamos bien emocionados porque nos trae unos temas, pero súper buenos. No nos los podemos perder. Realmente yo estoy muy emocionada de tenerlo acá en Houston, Texas, y aprender bastante de cómo podemos utilizar diferentes técnicas de masaje, incorporarlas a nuestro servicio, nuestro menú que ya tenemos, y cómo podemos ayudar a nuestros clientes o pacientes que llegan con estas novedosas técnicas, pero a la vez ya son de siglos de años atrás que podemos ponerlas. Carlos Nava es un apasionado del cuerpo y un amante de las formas en que le sucede la vida. Comenzó su labor como terapeuta a los 16 años, acumulando hasta ahora 21 años de experiencia, aprendiendo y actualizando sus conocimientos para tratar el cuerpo desde diferentes perspectivas como medicina tradicional mexicana, medicina tradicional china, diversas técnicas de masaje en Tailandia e Indonesia, y una particular forma de concebir el cuerpo a través del teatro y las artes escénicas, las cuales hacen de él un terapeuta corporal único. Desde muy joven descubre que todos los cuerpos están diseñados para luchar por su supervivencia, y es así como cada célula trabaja para mantenernos sanos. Es en ese momento en que decide dedicarse a ayudar a las personas a conectar con su cuerpo a través del movimiento, el ritmo, el sonido, el contacto y la respiración consciente. Pues muchas gracias y bienvenido a esta pequeña entrevista, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Saralina. Me gustaría platicar sobre uno de los temas que vas a tocar acá en el Congreso Latino USA. Déjame ver si lo estoy pronunciando correctamente. Es Chi Nei Sang, ¿se pronuncia así? Sí, 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 sí. Ok, este es un masaje tailandés, que es el masaje en el abdomen, que nosotros lo tenemos como masaje visceral. Este masaje, exacto. Platícanos cuáles son los beneficios de este masaje. Principalmente, pues es propiciar una desinflamación del sistema digestivo. Pensemos que el sistema digestivo está compuesto, o bueno, va de la boca a el ano. Y este trayecto llega a medir en un adulto promedio hasta 9 metros de largo. Esto es, si estiráramos de la boca al ano el tracto digestivo, serían como 3 pisos. O sea, imagínenselo así para que lo puedan ver. Entonces, imagínense que de aquí a el ano tenemos un montón de vueltas y de caminos en donde van pasando un montón de procesos que, si en uno de esos procesos se inflama una parte o se detiene el trayecto, automáticamente todos los demás empiezan a tener problemas. Y creo que ese es como el gran problema dentro del sistema digestivo y su funcionamiento. Entonces, lo que hacemos con un masaje es propiciar el movimiento, que todo este trabajo, todos estos 9 metros de trayecto en donde se va descomponiendo el alimento, vamos obteniendo proteínas, convirtiéndolas en aminoácidos, sacando vitaminas y descomponiendo el bolo alimenticio para poder convertirlo en energía que nos mantiene vivos, pues es muy importante que este aparato funcione de la mejor manera. Entonces, lo que hace este masaje es propiciar el mejor funcionamiento de todos estos órganos que además componen el aparato digestivo, que podríamos estar hablando pues desde boca, lengua, estómago, duodeno, intestino delgado, intestino grueso, recto, vísceras, bueno, más bien órganos como hígado, páncreas, vesícula biliar, vaso incluso, también son un montón de órganos que están contribuyendo al mejor funcionamiento del cuerpo
y que constantemente tendríamos que estarle dando una revisitada o revisada al respecto. Y que no nada más a veces es con ir al médico, ¿no? O sea, cuando uno va a un gastroenterólogo, sí le hacen un tacto, pero no hay pues un tacto consecuente a que funcione mejor. Y creo que de eso se trata el masaje. Entonces, propicia que haya desinflamación y que entonces esto funcione mejor. Y a la vez propicia que también empiece a funcionar mejor el aparato digestivo, el aparato excretor, el aparato reproductivo, principalmente, porque además todo está conectado. Digamos que creo que esos serían pues, los objetivos principales de este masaje. Muy bien. ¿En qué casos es recomendable utilizar el masaje visceral? Ay, pues a veces yo lo utilizo mucho con personas que obviamente traen como es que han dado un poco mal del abdomen. Lo curioso es eso, que conmigo las personas no llegan por un dolor de estómago, llegan por dolor de espalda, llegan por dolor de cuello, porque al final de cuentas como que cuando uno es terapeuta corporal, vienen por el cuerpo en general, ¿no? Por un dolor de rodilla, pero cuando empiezas a platicar con los pacientes, te vas dando cuenta qué grados de ansiedad pueden llegar a tener. Como bien lo decías, ¿no? A veces la ansiedad es algo tan complejo que ni siquiera nos damos cuenta. Y entonces tú como terapeuta, creo que es muy importante platicar y ver haciendo preguntas que te vayan dando información sobre tu paciente. Y una de ellas es algo muy importante, ¿no? ¿Cómo estás haciendo del baño? ¿Cómo va tu digestión? Y casi te aseguro que un 80% de mis pacientes tiene problemas digestivos. Porque hoy en día creo que un 80% de la población mundial tenemos problemas digestivos. Y pueden ser por problemas emocionales, por la forma en la que comemos o la forma en la que vamos llevando nuestra vida, ¿no? Entonces, ya de ahí es como de, ok, ha tenido estreñimiento, tiene inflamación y pues es cuando yo propongo, creo que este masaje te podría funcionar muy bien y se los presento, digámoslo así. Por otro lado, a veces sí traen un dolor mucho más fuerte, por ejemplo, de nervio ciático, que también es muy común, o tensión en los hombros, pero si yo ya estoy viendo que esa tensión en los hombros también proviene de estrés, por lo menos tendría que atacar de que dentro de mi técnica para trabajar el hombro, el cuello, la espalda o el nervio ciático, de todos modos se incluya un movimiento de masaje visceral que nos permita liberar al cuerpo de ese tipo de ansiedades o de estrés, porque creo que de ahí proviene pues bastantes problemas, ¿no? De hecho, es una característica como muy particular del ansioso. Todas las personas que llegan a tener una ansiedad, ¿no? Que además es muy curioso porque como que uno llega al médico y es como de, es que traigo un dolor de cabeza insoportable o tengo problemas digestivos muy fuertes o tengo insomnio o un dolor o un cansancio que no sabemos de dónde viene. Y de repente es como muy frustrante que te diga el médico, lo que usted tiene es ansiedad. Y entonces como paciente dices, no, pero es que a mí lo que me duele es la cabeza. No, 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 es que eso puede ser un síntoma de la ansiedad. Entonces la ansiedad se tiene un montón de variables de síntomas que a veces es muy complicado poder como nombrar. Y entonces, una de las principales características de la ansiedad siempre son problemas digestivos, ¿no? O sea, no hay suficiente sangre para poder para poder digerir o lo que estamos comiendo o tener suficiente energía para nuestra vida cotidiana. Entonces creo que eso es uno de los temas principales. Sí, creo que sí. Algo también que se me hace interesante es cuáles son los beneficios para propiciar la desinflamación en el sistema digestivo. Ay, pues que funcione muy bien, porque digamos que este tracto que son 9 metros,
tiene como etapas, ¿no? Se dice que más o menos el bolo alimenticio necesita alrededor de 24 horas para poder digerirse y salir del cuerpo. Entonces, en 24 horas nosotros estamos haciendo primero, pues llega al estómago, se procesa un tipo de ácido gástrico para deconstruir el alimento. Entonces, tenemos un bolo alimenticio que se va a hacer primero proteínas y después aminoácidos, y esos aminoácidos tienen que llegar muy libres para que entonces el duodeno los pueda absorber. Y después, cada parte del intestino va teniendo como una absorción, vitaminas, proteínas, minerales. Y si entonces de repente, ¿no? Yo por mi estrés, mi ansiedad, tengo una gastritis impresionante por mi exceso de trabajo, por problemas familiares, por todas estas cosas que todo en algún momento llegamos a conocer o hemos vivido. Entonces, ese problema digestivo se hace más fuerte. Y entonces cuando nosotros recurrimos a tener, pues, medicamentos que nos ayuden o bajarle al estrés o alimentos específicos que nos bajen la inflamación, pero de esta manera, con este masaje, lo que hacemos es propiciar la desinflamación desde otro lugar, desde un lugar que el cuerpo le permita descansar y ya no precisamente a partir de un medicamento. Entonces, cuando nosotros hacemos que se pueda desinflamar no solo el estómago, sino seguramente ya hay otra inflamación mayor en otras partes de este tracto digestivo, lo que hacemos es que entonces el cuerpo descansa y está mucho más accesible a seguir trabajando mejor, y además también en ese momento después de ese masaje se siente uno muy bien, muy calmado, muy tranquilo, pero evidentemente también horas después uno va al baño y es feliz, ¿no? Prácticamente. Sí. ¿Cómo funciona el masaje Chi Nei San para el estrés y la ansiedad? Hay ahora pues unos estudios que se plantea que el abdomen es nuestro segundo cerebro, porque al principio cuando se empezó a investigar sobre cuáles eran los neurotransmisores que nos daban tranquilidad o placer, como sería la dopamina o la serotonina, se pensaba que se producía mayormente en el cerebro. Y poco a poco se empiezan a dar cuenta que todo esto llega a ser un casi 80% la producción de dopamina y serotonina es en el intestino. Entonces, pues ahí como que hay una conexión con problemas de ansiedad y problemas digestivos y problemas de estrés. Algo que yo me he dado cuenta, porque no, digamos que no fue así como me lo enseñaron en Tailandia, porque en Tailandia viene como desde esta tradición de medicina china, pues te hablan sobre el equilibrio de la energía, sobre el chi, sobre cómo tocar órganos esenciales del cuerpo, cómo tocar sus vísceras, cómo propiciar que esto funcione mejor, y te hablan de la energía. Pero cuando ya lo traducimos como un poco a esta visión occidental, yo me doy cuenta que en realidad lo que estamos haciendo es hacer que se produzca más serotonina y dopamina, y que además al desinflamar el intestino pueda llegar esa señal de dopamina y serotonina al cerebro y te produce una tranquilidad súper rica. Entonces, por ejemplo, es algo que yo utilizo, ¿no? Cuando llegan pacientes que están en crisis de ansiedad o crisis de depresión, es como, bueno, te propongo sí vamos a trabajar también con tu espalda, tu dolor de otro, pero creo que esto nos ayudaría a poder hacer que mentalmente encontremos una calma. Y es muy curioso porque algo que, no sé, yo experimenté por primera vez cuando tenía las clases de este masaje y después lo pude compartir con mis pacientes, es que hay una relajación como anímica, no es una relajación corporal a diferencia de otros masajes. Como que uno siente en otro masaje como cómo quitas el peso del cuerpo o el músculo y dices, uff, me siento muy ligero. Acá, al trabajar de manera profunda en el abdomen, se produce una tranquilidad en donde te deja como la mente en blanco, y esta cosa ansiosa de estar pensando, en donde no puedes incluso hacer que el paciente se duerma o se relaje,
Aquí simplemente como que el paciente dice, es que ya ni siquiera estoy hablando, ¿no? O es que ya no tengo nada en la cabeza. Entonces creo que así hay un incremento de dopamina y serotonina en el cerebro a partir de desinflamar el intestino. Y creo que eso es uno de los objetivos o de los beneficios más importantes de este masaje. Se me hizo interesante también ver que este masaje también ayuda para las molestias premenstruales o durante la menstruación. Este masaje es recomendable para cuando está la persona en plena menstruación o pre. Sí, porque también, bueno, la menstruación en general produce inflamación y produce un montón de cambios hormonales en el cuerpo que, bueno, creo que ustedes lo saben mejor que yo siendo hombre, porque los hombres no hay ni siquiera a veces lo podemos imaginar, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, hay cuerpos de mujeres que tienen pues reacciones mucho más fuertes, ¿no? O sea, que a veces los dolores pueden ser tan grandes que terminan en desmayos o en ataques muy fuertes y pues a veces les cuesta mucho trabajo como decir, me puedes tocar el abdomen porque es demasiado doloroso. Pero incluso hay pacientes que me dicen, ¿no? Así es que además estoy en mis días y entonces es complicado y me siento más mal y es como de, mira, lo vamos a hacer más lento, tal vez más suave, para que te sientas cómoda, pero esto te va a ayudar a que eso desinflame, ¿no? A que las contracciones que está teniendo el útero para poder sacar o hacer que este óvulo salga del cuerpo, a veces llegan a ser muy fuertes. Y lo que hacemos con el masaje es tocar y disminuir que todo eso esté haciendo pues estragos, ¿no? Porque además llega a ser muy fuerte. A veces yo ni siquiera, como que uno como hombre de repente dice, ay, estás exagerando. Es muy común que como hombres tengamos esa reacción. Pero cuando conoces a diferentes mujeres que han tenido problemas, o sea, como ataques premenstruales muy severos, es cuando dices, ok, esto es real, es muy común, ¿no? Y a una gran población le sucede. Y creo que este masaje ha sido una gran ventaja en esos aspectos, porque pues también evitamos el tomar más medicamentos, ¿no? Y que además la vida de esta persona pues pueda seguir adelante, porque pues sí, de repente es muy fuerte pensar en que pues una vez al mes, o bueno, unos días al mes, va a tener que suceder en los cuerpos femeninos y de repente dices, oye, ¿y cómo siguen yendo a trabajar, no? O sea, ¿cómo sigues siendo mamá? ¿Cómo sigues haciendo de comer si se siente horrible? Entonces creo que este es un masaje que también ayuda a eso y propiciando la desinflamación, creo que en algunos momentos puede llegar a que el cuerpo se acostumbre a dejar de inflamarse o a dejar de reaccionar de maneras tan fuertes y dolorosas en menstruación como tal. ¿Y es recomendable después del parto o de una cesárea tener este masaje? Sí, por ejemplo, una de las prohibiciones es en embarazos, si es como no se toca el abdomen, ¿no? No es bueno, porque pues el embarazo es una cosa muy compleja que sucede en el cuerpo y pues puede ser muy delicado. Pero después de un parto o de una cesárea, ¿no? Digamos que después de un parto, incluso hay masajes como tradicionales mexicanos, seguramente hay masajes en otras tradiciones o en otras culturas que también plantean como un poco desinflamar y reacomodar que todo lo que pasa, ¿no? En las vísceras que a final de cuentas se suben para que tenga el espacio el bebé de poder crecer, pues cuando sale el bebé necesitan otra vez reacomodarse. Entonces, sí, hay muchos masajes como tradicionales en ese aspecto y creo que este masaje también funge en ese mismo camino. Creo que, por ejemplo, con las cesáreas, sí es muy importante como dejar que se cicatrice por lo menos un mes o 2 meses para que después se pueda tocar y se pueda reajustar.
porque pues no lo sé, ahora sí que no lo sé de experiencia propia, pero sí tengo como varios pacientes y amigas incluso que han tenido bebés y que de repente sí dicen es que todavía siento que no está como al 100% mi cuerpo o que como que no se ha acomodado bien, ¿no? Y esto va a ayudar a que la digestión sí funcione otra vez bien y que además se propicie también la desinflamación, porque creo que eso es una sensación bastante extraña en las personas, en las mujeres que tienen un parto, ¿no? Como que dices, ay, ya se salió el bebé, pero de todos modos sigo sintiéndome hinchadísima y no está bien. Y entonces, al momento de utilizar o de reacomodar el sistema digestivo, obviamente también el cuerpo tiene más opciones para poder desinflamarse de manera general. Porque creo que parte de las cosas del masaje Chin-Itsan no es nada más trabajar con las vísceras, sino también se trabaja con vejiga, riñones, incluso se llega a tocar hasta el psoas. Entonces, creo que eso también ayuda a equilibrar un poco más que el funcionamiento del aparato excretor, en este caso como riñones o vejiga, funcionen mejor y propicien desinflamación general del cuerpo. Oye, es muy interesante lo que nos estás comentando y me tengo, o sea, la inquietud, cuando la persona tiene una cirugía en el abdomen, no sé, ya sea una apendicitis o ya sea que se hizo un tummy tuck, porque oye, nunca sabes, o sea, puede ser de salud, puede ser estético, Claro. pero este masaje es funcional también para las personas después de que tienen una cirugía. Después de una cirugía abdominal directamente sobre el abdomen, no es recomendable porque necesitamos que suceda la cicatrización, ¿no? Entonces, habrá que esperar los meses que el médico, porque dependiendo de cada cirugía, a veces hay tejidos que cicatrizan más lento o que se tienen que cuidar su cicatrización porque también cada cuerpo cicatriza de manera diferente. Entonces, ya cuando se haya cicatrizado, sí se puede dar el masaje y ayudará a que esto funcione mejor. Por ejemplo, con los que tienen banda gástrica o incluso ¿cómo se les llama? Una lipectomía, ¿no? Obviamente hay una inflamación mucho más grande porque se están como moviendo tejidos muy específicos del cuerpo. Entonces sí tenemos que esperar a que se desinflame, se cicatrice y después esto nos ayudará a que funcione mejor. Porque no en todos los casos las cirugías, pues no en todos los cuerpos las cirugías tienen el resultado benéfico al 100%, ¿no? Cada cuerpo reacciona de manera diferente. Entonces tendríamos que esperar que se cicatrice, que pueda darse de alta para después ayudar a que esto funcione de mejor manera. Creo que, por ejemplo, en otras cirugías que podrían ser como una cirugía de rótula, una cirugía de barras espaciadoras en la columna. Todas las cirugías siempre nos piden ir en ayunas o dejar de consumir alimentos o dejar de consumir azúcares y todo está conectado a partir del suero. Y eso también produce inflamación en el sistema digestivo porque no está trabajando normalmente. Entonces, a veces, personas que tienen una cirugía de cabeza de fémur, ¿no? De rótula, del pie, pues llegan a sentirse muy incómodos después de esa cirugía porque el aparato digestivo no funcionó de la mejor manera durante ese tiempo. Entonces, en ese caso, sí es pues muy óptimo utilizar el masaje porque nos va a ayudar a que incluso desde el abdomen poder desinflamar la cirugía que sucedió en otra parte del cuerpo. Sí, de hecho, cuando tienes una anestesia, se para todo el sistema digestivo y hay veces que no te dejan salir del hospital hasta que no hayas ido al baño. Ajá, Exactamente. porque el cirujano quiere estar seguro o el anestesiólogo de que ya todo tu sistema digestivo
el colon y todo, ya se despertó y está haciendo sus hábitos normales. Incluso llega, ya hizo del 1, ya hizo del 2, o esto, qué cantidad hizo, porque después de cualquier tipo de cirugía, pues la anestesia trae algunas repercusiones en el sistema digestivo. Entonces yo Sí, creo que ahí sería muy bueno este masaje, porque no hay ninguna herida en el abdomen, sino que hubo una cirugía en otro lugar del cuerpo, pero al fin de cuentas la anestesia hace que nuestro sistema digestivo se pause. Y claro. hay veces que se pausa más de un día, y entonces creo que ahí sería muy importante el masaje. Sí, porque además es, o sea, me ha pasado, ¿no? O sea, como estar viendo la incomodidad de una cirugía, la inflamación, todos los problemas que hay y además así de, como dices, ¿no? ¿Y no ha ido al baño? No, pues porque uno, ni estás en tu casa, ni estás a gusto, es incomodísimo y dices, si no me van a dejar ir hasta que vaya al baño, híjole, ¿no? Entonces uno no sabe ni qué hacer. Entonces creo que también es importante saber que pues uno también se puede masajear el abdomen solito y Sí. también dar mucho. Y creo que eso también es uno de los temas que evidentemente trataremos en esa conferencia, ¿no? Que no nada más el terapeuta puede darlo, sino creo que también el mismo terapeuta puede propiciar desinflamación en su propio abdomen y creo que ese es un gran tema. ¿Nos puedes decir si para este masaje Chinei San existen algunas contraindicaciones que definitivamente no se puede realizar? En peritonitis, que era lo que hablábamos al principio, ¿no? La rigidez muy, muy, muy abundante o sea, lo que se le llama incluso abdomen de madera, porque se siente así como madera, no se toca. El abdomen, prácticamente ahí hay una inflamación, ahí hay una infección que se tiene que tratar con médico. Entonces, esa es la primera contraindicación. El abdomen extremadamente rígido no se toca. Mujeres embarazadas, no, tampoco, ¿no? O sea, creo que son las dos contraindicaciones principales. De ahí en fuera, bueno, y también, más bien, lo que ya habíamos hablado, cirugías abdominales, tampoco, porque hay que dejar que el tejido se cicatrice y la cicatrización aparte es como un proceso corporal muy complejo que necesita tiempo y que necesita calma, ¿no? O sea, no funciona con el movimiento. Ellos necesitan tranquilidad para poderse reconstruir cada tejido y entonces esas son principalmente las contraindicaciones. Porque incluso, por ejemplo, me han llegado pacientes con... Es muy curioso porque la inflamación, por ejemplo, de una apendicitis puede llegar a ser muy confusa también con dolor o con una colitis. Entonces, ahí sí hay como de que ver dónde está la inflamación y hacia dónde se refleja del cuerpo para ver qué tanto funciona una o la otra, ¿no? Y entonces el masaje ahí funciona también muy bien porque ayuda a que el apéndice se pueda desinflamar, pueda liberarse y no vaya a terminar en una cirugía, ¿no? Entonces, sí es como muy cuidadoso y muy importante como saber cuáles son los puntos del abdomen, dónde está cada órgano, dónde está cada víscera, dónde está ese proceso, que también lo veremos durante la conferencia, porque creo que eso son de las cosas más importantes, que no nada más es como de, aquí funciona, ¿no? Lo que decías de, el intestino grueso va en dirección a las manecillas del reloj. Sí, pero, ¿no? ¿Qué hay arriba del intestino grueso? ¿Qué hay abajo del intestino grueso? ¿Qué hay en medio del intestino grueso? Este, eso es importante como saberlo, reconocerlo y pues poder utilizar, ¿no? Pero de ahí en fuera en realidad no hay otras contraindicaciones, porque incluso más bien la inflamación o los dolores abdominales que son tan comunes, pues hay que aprender a tratarlos a partir del masaje y creo que es muy, muy efectivo en este caso.
Muy bien. Se nos ha acabado el tiempo, pero muy contentos de escucharte, de saber lo que vamos a aprender en el Congreso y de platicar contigo y conversar y de verte, porque aparte va a haber una práctica que vas a hacer. Sí. Entonces, eso es sensacional, poder aprender diferentes técnicas de masaje que podemos pues utilizar con nuestros pacientes o clientes que ya tenemos pues nuestro menú de servicios, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer con este? O sea, ¿cómo lo podemos utilizar y con qué clientes se puede utilizar mejor que con otros, etcétera? Pero va a ser un placer tenerte por acá. Acá todos los profesionales de la comunidad latina, pues estamos ansiosos de seguir aprendiendo, de actualizarnos con nuevas ideas y técnicas que nos puedan ayudar a nuestros clientes a mejorar su salud. Y quiero pues darte las gracias por este tiempo que nos has dado en esta entrevista. Y bueno, pues te esperamos muy pronto por acá en abril en Houston, Texas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y también pues por invitarme para poder compartir un poco de esto que he aprendido con mis viajes y que la verdad es que me da mucho gusto porque me ha dado muy, muy buenos resultados con mis pacientes y conmigo mismo también. La verdad es que es de los masajes más que me gusta más poder practicar y que ha tenido mejores resultados con mis pacientes. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti y hasta pronto. Hasta pronto.